Pero yo creo que esto nos tiene que obligar, y con esto termino, a una seria reflexión sobre esto que estoy diciendo. Estamos enfrentados a una profundísima crisis moral en el Perú. Y si no salimos de ella, si no revertimos esta situación, no tenemos pues autoridad sobre nuestros jóvenes para exigirles conductas, para exigirles actitudes que los adultos no respetan. Y somos una sociedad, por lo tanto, y a partir de eso, que habrá perdido completamente la capacidad y la posibilidad de regenerarse. Yo creo que Andrés Hurtado, conocido por todo el mundo como Chibolín, nunca imaginó estar expuesto a la situación a la que está expuesto. Porque según los especialistas en asuntos penales, podría terminar en la cárcel y no por pocos años. Podría enfrentar una sentencia en realidad muy grande, muy larga. Y esto lo debe remontar, me imagino yo, inevitablemente al famoso caso Vaticano, que la gente más joven no conoce, ¿no? Un hombre ligado al narcotráfico que actuaba con una identidad falsa entre Colombia, Perú y la selva, y que se había convertido en probablemente el transportista de droga más importante desde el Perú hacia Colombia, y que había logrado la sorprendente virtud de hacer negocios simultáneamente con los carteles enemigos, el de Medellín y el de Cali. Demetrio Limoniel Chávez Peña Herrera. El problema es que en la vida glamorosa que llevaba en Lima, este hombre, el Vaticano, tenía amigos muy cercanos que lo conectaban con el mundo de la farándula. Bueno, ese era Andrés Hurtado, que terminó preso precisamente por esa mala compañía. Él logró acreditar que en realidad es lo que se entiende que ocurrió en ese momento, porque estuvo en la cárcel por este tema, que en realidad él no tenía conocimiento de la doble personalidad del Vaticano. Y que, digamos, el derroche tenía que ver con su éxito empresarial, iba en carros descapotados, tenía miles de dólares en la guantera, era, es decir, ostentoso a límites extremos. Pero se libró en ese momento Andrés Hurtado porque, insisto, se acreditó, se llegó a la conclusión de que él no conocía de las actividades ilegales de Chávez Peña Herrera. Pero tejió una amistad con él que le valió ser el titular de los derechos de por vida para contar la historia del Vaticano. Es decir, si usted quiere contar la historia del Vaticano, tiene que buscar a Andrés Hurtado para contratarlo. Pero en fin, lo cierto es que hoy debe estar inevitablemente Andrés Hurtado regresando a esos días difíciles que le tocaron vivir, pero su situación es realmente grave. Y es grave por lo siguiente: en primer lugar, por el tema de Elizabeth Peralta, la fiscal. Es decir, es verdad que hasta ahora lo que tenemos es el dicho de la esposa de Ana Suicho, la esposa de El Oreja Flores, que dice que le pagaron $1 millón a Andrés Hurtado para que él recibiera ese dinero, que lo compartía o que tenía como destinataria a la fiscal Elizabeth Peralta para liberar un oro que había sido incautado, que resulta no eran 100 sino 200 kilos. La fiscal ha negado que esto sea verdad, pero la fiscal no ha podido negar su relación, fotografías y contactos entre ella y Andrés Hurtado, e incluso con los Suicho, y que ocurrió realmente la devolución del oro. Y la situación se le complica aún más porque ella dice conocerlo desde hace años, y en su defensa, pese a que ya tiene un problema muy serio con esto, porque esto es una investigación que está avanzando en este momento en la fiscalía, en su defensa ella dice: yo no sabía que él hacía este tipo de cosas, lo que sabía era que era proxeneta. Una fiscal describe a su amigo Andrés Hurtado como proxeneta, y según el artículo 181 de nuestro Código Penal,
que yo confieso no había leído hasta que la fiscal introdujo el tema en relación a Andrés Hurtado. Dice que proxenetismo, el que compromete, seduce o sustrae a una persona para entregarla a otro con el objeto de practicar relaciones sexuales, o el que le entrega con este fin, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5. Entonces acá hay dos temas muy serios. ¿Cómo es posible que una fiscal con esa facilidad diga Andrés Hurtado era un proxeneta? Eso sí sabía. Entonces, ¿por qué no lo denunció? No era una ciudadana común, es una fiscal. Y en segundo lugar, va a tener que investigarse si lo que ha dicho la fiscal Elizabeth Peralta es verdad. Si es verdad, el señor está involucrado de alguna manera en el delito penal de proxenetismo. Pero en tercer lugar, hay un asunto también muy delicado, que no tiene que ver con el tema del oro, ni tiene que ver con el proxenetismo. Tiene que ver con el uso de un espacio para promover candidaturas, para promover a funcionarios, para promover a políticos. Y la pregunta y el interrogante que va a tener que contestar la investigación, si estas presentaciones eran producto de una transacción. Y lo primero que salta de manera inmediata e inevitable es el caso de Rafael López Aliaga. Ahora resulta que el partido, ¿no?, del señor Rafael López Aliaga, Renovación, le pagó más de 600,000 soles al productor de Andrés Hurtado por los servicios de media training. Es decir, para que los entrenen, no tengo claro a quién y no tengo claro para qué. Lo que es cierto es que de los dineros de todos los peruanos, que son los fondos de la OMPE, que se le entregan a los partidos para que se organicen y hagan de la mejor manera posible su trabajo, ese dinero, más de 600,000 soles, terminó en las manos de Andrés Hurtado. La pregunta es, ¿eso fue a cambio de las apariciones casi permanentes de Rafael López Aliaga en el programa de Andrés Hurtado? ¿Esa era la transacción? ¿Hubo otro tipo de transacción con Rafael López Aliaga o con otros políticos y funcionarios de esa naturaleza? Es decir, el asunto es sumamente grave porque no solamente implica, digamos, una práctica, digamos, cuestionable desde el punto de vista moral y ético, sino en el momento que entran recursos públicos y en el momento que entran funcionarios o políticos, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de tráfico de influencias, estamos hablando, no sé, de una cantidad de delitos en los que podrían estar implicados los funcionarios públicos en una red de la que podría ser parte el propio Andrés Hurtado. La situación es muy grave, pero yo creo que finalmente todo esto no es sino revelador de la profunda crisis moral que vive el Perú. Vivimos una profunda y transversal crisis moral. Es decir, la corrupción atraviesa todas las esferas de la vida nacional. Las relaciones que en otras circunstancias podrían ser consideradas inmorales e ilegales son consideradas normales. Eso es lo que pasa, eso es lo que hace todo el mundo y más te vale pasar por el aro porque si no vas a volar por la ventana. ¿Quieres hacer negocios en el Perú? Tienes que pasar por el aro de los funcionarios. Tienes que pasar por el aro. Dígame una obra pública importante en el Perú donde no se haya pagado comisión ilegal. Y de ahí para abajo, todo está corroído por la corrupción. Y yo creo que es una señal sinceramente gravísima de lo que tenemos al frente. Y bueno, Andrés Hurtado ha reportado en el informe, en la solicitud de impedimento de salida del país que ha sido aceptada por el juez Checklin, que la policía no ha podido detectar la ubicación de Andrés Hurtado, que en ese mismo momento publicaba en sus redes sociales una foto de él supuestamente internado en una clínica. No está claro si es una clínica, no está claro si sufre de algún padecimiento, lo que sí está claro es que no se sabe dónde está. Y probablemente no esté. Bueno, ojalá que no sea así si la justicia reclama su presencia, ¿no? Lo sabremos en los próximos días.
Pero yo creo que esto nos tiene que obligar, y con esto termino, a una seria reflexión sobre esto que estoy diciendo. Estamos enfrentados a una profundísima crisis moral en el Perú. Y si no salimos de ella, si no revertimos esta situación, no tenemos pues autoridad sobre nuestros jóvenes para exigirles conductas, para exigirles actitudes que los adultos no respetan. Y somos una sociedad, por lo tanto, y a partir de eso, que habrá perdido completamente la capacidad y la posibilidad de regenerarse.